Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el profesor Pedro Fabián Benítez. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de geografía de cuarto grado. ¿Están listos? ¿Listos? Listísimo. Antes, vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. Comenzamos. ¡Hola! ¡Qué gusto saludarlos! No olviden que hay que continuar con las medidas de higiene para evitar contagios. Una de ellas es utilizar el cubrebocas cuando haya mucha gente alrededor y también mantener la sana distancia. Vamos a ver cómo hay que lavarse las manos. Lavarse las manitas con agua y con jabón. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! ¡Tus manos están limpias! Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Hola a todas las alumnas y alumnos que nos ven desde casa. En esta ocasión recordaremos la ubicación geográfica de México en el mundo, así como sus límites y fronteras, incluyendo islas, litorales y mares mexicanos. ¡Excelente! Es necesario conocer cuál es el nombre de nuestro país, saber en qué continente nos encontramos y así como identificar los límites y fronteras de nuestro territorio. Claro. Y primero identifiquemos que el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, al que de manera cotidiana nos referimos solo como México. Respondiendo a tu segunda pregunta, nuestro país se encuentra en el continente americano. Les cuento que los continentes son porciones de tierra que están separadas por enormes cantidades de agua salada, llamados océanos, o por accidentes geográficos. México se encuentra en la región norte del continente americano y por su extensión territorial ocupa el quinto lugar como uno de los más grandes de América, siendo el más grande Canadá, el segundo Estados Unidos de América, el tercero Brasil, el cuarto Argentina y finalmente nuestro querido México. ¡Asombroso! No imaginé que el territorio mexicano fuera tan grande. Sí, lo es y conocemos su extensión territorial gracias a las fronteras y límites. Ahora que lo menciona, profesor, ¿cuáles son los límites o fronteras de México y cuál es su importancia? Antes de responder, es importante decir cómo es que se definen o establecen las fronteras. Estas se establecen o modifican generalmente como resultado de conflictos entre las naciones, las cuales finalmente negocian los lugares donde fijarán los límites de su territorio. Para establecer dónde termina un país y dónde empieza otro, se marcan límites convencionales que pueden utilizar elementos naturales como ríos, montañas o lagos. Estos límites o fronteras también se señalan con monumentos, cercas o muros a los que se les llama fronteras artificiales. Ok, entonces existen fronteras naturales y artificiales. Así es. Oh. Recordemos que las fronteras naturales son aquellas que separan territorios por medio de cadenas montañosas, ríos, volcanes, etc. En la imagen podemos observar dos ejemplos de ello en México. El primero es el río Bravo, que marca la frontera entre México y Estados Unidos. En el segundo ejemplo encontramos la frontera natural entre México y Guatemala, en donde se localiza el volcán Tacaná.
En referencia a las fronteras artificiales, son aquellas que se han construido con muros, monumentos, puentes, etc. Tal como se muestra en la imagen, en la frontera de México con Belice se han construido un paso fronterizo, mientras que en el siguiente ejemplo se visualiza el muro fronterizo que divide México y Estados Unidos. Sorprendente, aunque monumentos. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Excelente pregunta. Es necesario mencionar que el monumento en las fronteras artificiales es una columna de concreto o metal que sirve para trazar los límites entre dos países, como el que vemos en la pantalla que divide México de Estados Unidos. Sin embargo, existen algunos monumentos que son fascinantes, ya que dividen más de dos países, como es el caso de la frontera entre Hungría, Austria y Eslovaquia, donde se han colocado una mesa en forma de triángulo, por lo que una persona puede comer con otras dos, solo que cada una lo hará en un país diferente. ¡Wow! ¿De verdad? Así Es un ejemplo extraordinario. Oiga, profesor, ¿y en México hay casos de ese tipo? No. En nuestro país no tenemos casos de ese tipo en donde compartamos frontera con más de un país. Ahora que conocemos la diferencia entre una frontera natural y artificial, es tiempo de saber cuáles son los límites de nuestro territorio para responder a tu pregunta. Muy bien. Respecto a los límites terrestres, nuestro país cuenta con los dos tipos de fronteras. Al norte con Estados Unidos tenemos frontera natural, que es el río Bravo, y artificiales como mallas, cercas y monumentos. Las entidades que colindan con el vecino del norte, considerando fronteras naturales y artificiales son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en el sureste limita con los países de Guatemala y Belice, donde también existen los dos tipos de fronteras naturales como el río Hondo con Belice y los ríos Usumacinta y Suchiate, así como el volcán Tacaná con Guatemala, y artificiales como puentes o mallas. Las entidades que colindan con los vecinos del sureste son Chiapas, Campeche y Tabasco con Guatemala, y Quintana Roo con Belice. Asombroso que contemos con los dos tipos de fronteras con los países vecinos, profesor. Las fronteras están perfectamente trazadas y marcadas por coordenadas geográficas. En el caso de las artificiales y bien definidas por elementos naturales. Esos límites permiten gobernar, organizar y administrar el territorio. Claro. Y para ello México está integrado por 32 entidades federativas. Muy bien, Juan Carlos. Por lo tanto, la importancia de contar con límites o fronteras bien establecidas radica en la toma de decisiones sobre la manera de organizarse como sociedad dentro del territorio, para aprovechar los recursos naturales que se encuentran en él, tanto en su porción terrestre como marítima. A ver, profesor, ¿cómo que marítimo? Sí, nuestro país no solo tiene límites y fronteras terrestres, sino también marítimos y aéreos. A ver, ¿cómo? Creo que ya me estoy confundiendo, profesor. Espera, te explico. A ti y a las alumnas y alumnos que están en casa. El espacio terrestre se refiere a la porción continental. El marítimo es aquel que abarca las islas y las aguas marinas cercanas a la costa. Finalmente, el espacio aéreo se extiende por encima del territorio continental y marítimo. Entonces, ¿nuestro territorio también comprende la porción marítima? Así es. Para ello, veamos el siguiente mapa de la página 186 de su libro de texto de geografía. En este, podemos observar las porciones de océano que pertenecen a México, a las cuales se les conoce como mar patrimonial y se miden desde la línea costera o litoral hasta 370.4 kilómetros mar adentro. El mar patrimonial es el equivalente a la zona económica exclusiva,
La porción más cercana a la costa del mar patrimonial se denomina mar territorial. Los océanos que colindan con nuestro país son al oeste y al sur el Pacífico, incluido el Golfo de California y Tehuantepec. Al este, el Atlántico, con el Golfo de México y el Mar Caribe. Maestro, tengo una pregunta. ¿Qué es la línea costera o litoral? Mira, es el contacto del territorio en su porción continental con el mar, lo que conocemos como playa. Ah, ya. Además, hay que decir que en los océanos que rodean a México hay numerosas islas, ¿verdad? Claro, efectivamente. Nuestro territorio cuenta con islas como Islas de Guadalupe, en Baja California. Islas Marías, en Nayarit. Isla Tiburón, en Sonora. Isla Cozumel, en Quintana Roo. Y las islas de Revillagigedo, en Colima, entre otras. Recordemos que las islas son una porción de tierra rodeada de agua. Algunas de nuestras islas son muy importantes por su fauna marina, por el turismo que atraen y por su ubicación que permite extender el mar patrimonial, como ocurre en las islas de Revillagigedo. Es sorprendente ver que los límites de México no solo son terrestres, sino también marítimos. Sin embargo, ¿todo aquello que se encuentra dentro de esos límites pertenece solamente a México, profesor? Correcto, Juan Carlos. Ok. Todos los recursos que se encuentran en la porción terrestre, en el espacio aéreo, en el subsuelo, en el mar y en las numerosas islas, indica que pertenecen a México. Ah, muy bien. Pude observar en los mapas que la línea costera o litoral es amplia, tanto que la colinda con el Océano Pacífico y bueno, como también del Atlántico, ¿verdad? Tienes razón. La línea costera o litoral es amplia. De 32 entidades que conforman el país, 17 de ellas tienen litoral. Sorprendente. Recordemos qué entidades son, profesor, por favor. Muy bien. Por supuesto, las entidades con litoral son Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Hola a todas las alumnas y alumnos que nos ven desde casa. En esta ocasión recordaremos la ubicación geográfica de México en el mundo, así como sus límites y fronteras, incluyendo islas, litorales y mares mexicanos. Excelente. Es necesario conocer cuál es el nombre de nuestro país, saber en qué continente nos encontramos y así como identificar los límites y fronteras de nuestro territorio. Claro. Y primero identifiquemos que el nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, al que de manera cotidiana nos referimos solo como México. Respondiendo a tu segunda pregunta, nuestro país se encuentra en el continente americano. Les cuento que los continentes son porciones de tierra que están separadas por enormes cantidades de agua salada, llamados océanos, o por accidentes geográficos. México se encuentra en la región norte del continente americano y por su extensión territorial ocupa el quinto lugar como uno de los más grandes de América, siendo el más grande Canadá, el segundo Estados Unidos de América, el tercero Brasil, el cuarto Argentina y finalmente nuestro querido México. Asombroso. No imaginé que el territorio mexicano fuera tan grande. Sí, lo es y conocemos su extensión territorial gracias a las fronteras y límites. Ahora que lo menciona, profesor,
¿Cuáles son los límites o fronteras de México y cuál es su importancia? Antes de responder, es importante decir cómo es que se definen o establecen las fronteras. Estas se establecen o modifican generalmente como resultado de conflictos entre las naciones, las cuales finalmente negocian los lugares donde fijarán los límites de su territorio. Para establecer dónde termina un país y dónde empieza otro, se marcan límites convencionales que pueden utilizar elementos naturales como ríos, montañas o lagos. Estos límites o fronteras también se señalan con monumentos, cercas o muros a los que se les llama fronteras artificiales. Ok, entonces existen fronteras naturales y artificiales. Así es. Oh, Recordemos que las fronteras naturales son aquellas que separan territorios por medio de cadenas montañosas, ríos, volcanes, etc. En la imagen podemos observar dos ejemplos de ello en México. El primero es el río Bravo, que marca la frontera entre México y Estados Unidos. En el segundo ejemplo encontramos la frontera natural entre México y Guatemala, en donde se localiza el volcán Tacaná. En referencia a las fronteras artificiales, son aquellas que se han construido con muros, monumentos, puentes, etc. Tal como se muestra en la imagen, en la frontera de México con Belice se han construido un paso fronterizo, mientras que en el siguiente ejemplo se visualiza el muro fronterizo que divide México y Estados Unidos. sorprendente, aunque monumentos. ¿A qué se refiere con eso, profesor? Excelente pregunta. Es necesario mencionar que el monumento en las fronteras artificiales es una columna de concreto o metal que sirve para trazar los límites entre dos países, como el que vemos en la pantalla que divide México de Estados Unidos. Sin embargo, existen algunos monumentos que son fascinantes, ya que dividen más de dos países, como es el caso de la frontera entre Hungría, Austria y Eslovaquia, donde se han colocado una mesa en forma de triángulo, por lo que una persona puede comer con otras dos, solo que cada una lo hará en un país diferente. ¡Wow! ¿De verdad? Así Es un ejemplo extraordinario. Oiga, profesor, ¿y en México hay casos de ese tipo? No. En nuestro país no tenemos casos de ese tipo en donde compartamos frontera con más de un país. Ahora que conocemos la diferencia entre una frontera natural y artificial, es tiempo de saber cuáles son los límites de nuestro territorio para responder a tu pregunta. Muy bien. Respecto a los límites terrestres, nuestro país cuenta con los dos tipos de fronteras. Al norte con Estados Unidos tenemos frontera natural, que es el río Bravo, y artificiales como mallas, cercas y monumentos. Las entidades que colindan con el vecino del norte, considerando fronteras naturales y artificiales son Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que en el sureste limita con los países de Guatemala y Belice, donde también existen los dos tipos de fronteras naturales como el río Hondo con Belice y los ríos Usumacinta y Suchiate, así como el volcán Tacaná con Guatemala, y artificiales como puentes o mallas. Las entidades que colindan con los vecinos del sureste son Chiapas, Campeche y Tabasco con Guatemala, y Quintana Roo con Belice. Asombroso que contemos con los dos tipos de fronteras con los países vecinos, profesor. Las fronteras están perfectamente trazadas y marcadas por coordenadas geográficas. En el caso de las artificiales y bien definidas por elementos naturales. Esos límites permiten gobernar, organizar y administrar el territorio. Claro, y para ello México está integrado por 32 entidades federativas. Muy bien, Juan Carlos. Por lo tanto, la importancia de contar con límites o fronteras bien establecidas radica en la toma de decisiones sobre la manera de organizarse como sociedad dentro del territorio.
para aprovechar los recursos naturales que se encuentran en él, tanto en su porción terrestre como marítima. Ah, a ver, profesor, ¿cómo que marítimo? Sí, nuestro país no solo tiene límites y fronteras terrestres, sino también marítimos y aéreos. A ver, ¿cómo? Creo que ya me estoy confundiendo, profesor. Espera, te explico. A ti y a las alumnas y alumnos que están en casa. El espacio terrestre se refiere a la porción continental. El marítimo es aquel que abarca las islas y las aguas marinas cercanas a la costa. Finalmente, el espacio aéreo se extiende por encima del territorio continental y marítimo. Entonces, ¿nuestro territorio también comprende la porción marítima? Así es. Para ello, veamos el siguiente mapa de la página 186 de su libro de texto de geografía. En este, podemos observar las porciones de océano que pertenecen a México, a las cuales se les conoce como mar patrimonial y se miden desde la línea costera o litoral hasta 370.4 kilómetros mar adentro. El mar patrimonial es el equivalente a la zona económica exclusiva. La porción más cercana a la costa del mar patrimonial se denomina mar territorial. Los océanos que colindan con nuestro país son al oeste y al sur el Pacífico, incluido el Golfo de California y Tehuantepec. Al este, el Atlántico, con el Golfo de México y el Mar Caribe. Maestro, tengo una pregunta. ¿Qué es la línea costera o litoral? Mira, es el contacto del territorio en su porción continental con el mar, lo que conocemos como playa. Ah, ya. Además, hay que decir que en los océanos que rodean a México hay numerosas islas, ¿verdad? Claro, efectivamente. Nuestro territorio cuenta con islas como Islas de Guadalupe, en Baja California. Islas Marías, en Nayarit. Isla Tiburón, en Sonora. Isla Cozumel, en Quintana Roo. Y las islas de Revillagigedo, en Colima, entre otras. Recordemos que las islas son una porción de tierra rodeada de agua. Algunas de nuestras islas son muy importantes por su fauna marina, por el turismo que atraen y por su ubicación que permite extender el mar patrimonial, como ocurre en las islas de Revillagigedo. Es sorprendente ver que los límites de México no solo son terrestres, sino también marítimos. Sin embargo, ¿todo aquello que se encuentra dentro de esos límites pertenece solamente a México, profesor? Correcto, Juan Carlos. Ok. Todos los recursos que se encuentran en la porción terrestre, en el espacio aéreo, en el subsuelo, en el mar y en las numerosas islas, indica que pertenecen a México. Ah, muy bien. Pude observar en los mapas que la línea costera o litoral es amplia, tanto que la colinda con el Océano Pacífico y bueno, como también del Atlántico, ¿verdad? Tienes razón. La línea costera o litoral es amplia. De 32 entidades que conforman el país, 17 de ellas tienen litoral. Sorprendente. Recordemos qué entidades son, profesor, por favor. Muy bien. Por supuesto, las entidades con litoral son Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Muy bien, ahora vamos a realizar un resumen de lo que vimos en clase. ¿Vale? ¿Me pueden apoyar con traerme, por favor, un mapa del continente americano? Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Aquí observamos un mapa que se observa el continente americano. ¿Sale? En él podemos reconocer a México en este espacio. Está de color rosa. Y bueno, vamos a recordar que el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. También en él vamos a recordar los 5 países más grandes del continente americano. El primero recordemos que es Canadá. El segundo, Estados Unidos. El tercero, Brasil. El cuarto, Argentina. Y por último, México, ¿no? Que es nuestro país que tiene límites tanto al norte como al sur. Recordemos entonces que los límites son artificiales y naturales. Aquí en el límite encontramos el río Bravo con Estados Unidos y otros límites que son artificiales que colindan con Estados Unidos de América. En el sureste, con Guatemala y Belice, también encontramos límites geográficos tanto naturales como artificiales. Y en los espacios de la derecha y izquierda, el Golfo de México, que limita con el Golfo de México y con el Océano Pacífico. Y también recordemos que hay límites aéreos, que es en la parte de arriba, ¿no? Donde está el cielo. Y pues en general, estos son los límites que abarca nuestro querido México con referencia al continente americano. Sin duda alguna, identificar los límites de nuestro México nos permite reconocer la extensión territorial del país en la que habita y se desenvuelve la población, tanto en su porción terrestre como marítima también. Así es. Con este conocimiento aprenderemos a valorar los recursos que se encuentran en él, así como el derecho y la responsabilidad que todos tenemos sobre su uso y cuidado. Con esto terminamos la clase de hoy. Así que me despido de todas y todos nuestros alumnos. No olviden que para seguir aprendiendo en casa, seguimos en contacto. Hasta pronto. Bien, pues con eso hemos finalizado una clase más de Geografía de 4º grado. Muchísimas gracias, profesor Pedro. Nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Hemos terminado con México y sus límites territoriales. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Gracias a los maestros y las maestras que nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Pero antes vamos a movernos un poco. Si necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.